o sea, lo que yo estoy pensando, Roberto, es que el día que van a hacer la presentación de la tesis, la defensa, va a llegar un momento en que el comité va a tener un tiempo para deliberar sobre la presentación. Entonces, si estuviéramos en la oficina de Sí, Prometa, les pediríamos que salieran, pero como lo vamos a hacer por Zoom, lo que yo estoy sí, pensando es abrir sí, como un breakout room y para que los estudiantes no sí, estén solos, entonces le pedí a Fred que si él puede estar con ellos. Y cuando le toque a sí. Fred, porque Fred también va a defender su tesis, entonces le pediría a otra persona, puede ser Ana Beatriz o alguno de los que ya han presentado. Entonces, esa es la idea. Pero básicamente lo que yo quería hacer hoy, Robert, y te recuerdo que no tienes la cámara prendida. No sé si quieres no tenerla prendida. No, Ok, eh, no sabía que no la tenía prendida. ok. Bueno, porque si quieres poner tu fotografía de el rey de Inglaterra, también está bien. Esa foto debemos ponerla en el chat para aliviar el nivel de estrés, porque, bueno, conmigo tienen confianza porque yo he estado dando el acompañamiento, todo el proceso de investigación, pero el protocolo requiere que más de una persona lea su tesis. Entonces, yo lo que Sí, quería que habláramos hoy es qué es lo que busca el lector como evaluador de la tesis, de tal manera que eso alivie ese, ay, Robinson también se conectó, qué bien. Robinson va a terminar también. Yo creo que todos los que iniciaron el proceso lo van a terminar, así que muy eh, eh, bien, muy bien. esa sería la primera pregunta. O sea, ¿cómo podemos, cómo podemos, yo no me acuerdo la palabra en español, pero instío, cómo podemos transferir un sentido de tranquilidad, de gozo, de gusto, de que alguien va a estar leyendo esa tesis, no que tengan tantos nervios, sino más bien todo lo contrario, que sea un motivo de alegría saber que alguien más va a leer cada palabra que ellos han escrito y que han tomado el tiempo de compilar en ese documento. Generalmente las tesis, como tú sabes, solamente la lee académicamente un grupo muy reducido y la archivan y nadie más vuelve a saber de ellas, a menos que haya otra persona que esté interesada en ese mismo tema. Pero la esperanza que nosotros tenemos es que los estudiantes, ahí está la foto del rey 15. No, ese no ese es Oh, esa es la de tu graduación. Bueno, sí se parece. no, cuando, de una graduación donde yo era profesor, Ok. Entonces, pero no sé cómo cambiarle el tamaño. entonces, lo que estaba diciendo es que la esperanza nuestra es que una vez que estas tesis sean aprobadas, sean defendidas, que tengan retroalimentación del comité evaluador y que en algún momento los estudiantes quieran publicarla. Así que esa es la idea de esta primera pregunta. No sé cómo poner el fondo más abajo. ¿Lo tengo que reducir o qué? Antes de eso. Yo creo que sí. O me la Bueno, puedes mandar, yo la pego en el no, chat. bueno, yo lo puedo pegar en el chat. A Listo. ver, Creo no, que esto no es. el humor es una buena estrategia para bajar, ¿no? Ese nivel de ansiedad que crea este proceso. Yo creo que sería bueno empezar por esa pregunta. ¿Qué busca el lector cuando está leyendo la tesis y cómo ellos pueden estar tranquilos, tener paz en el proceso? Aunque es difícil, ¿no? Aunque es difícil, tú has pasado por ese proceso y este crea mucha ansiedad.
¿Y a qué atribuyes tú la ansiedad de llegar a este punto y que todo depende de ser aprobado o qué? Bueno, como evaluador, como lector, ¿qué es lo que buscas? Eso crea ansiedad, saber que alguien va a leer el documento y que uno no sabe si se lo van a aprobar o qué. Sí, bueno, este es un proceso que he pasado varias veces, entonces entiendo la ansiedad, sí la entiendo. Am, Porque entre más uno lo hace, no disminuye mucho el, la ansiedad. ¿Y qué dirías que estás buscando cuando estás leyendo la tesis? ¿Qué es lo que vas a estar mirando? Que haya un argumento bien hecho, que el documento exponga lo que se propuso hacer, porque en la introducción uno dice, bueno, este tesis va a buscar va a estudiar tal tema, lo voy a, espero encontrar estos hallazgos, lo hago de esta manera, comparándolo con lo que otros han hecho y parte de lo que se busca es que am, tenga que ver con la propuesta o la introducción de lo que se propuso hacer. Am, Porque en el primer capítulo que es ¿por qué hice este estudio? ¿Porque se necesitó este estudio? Era más bien, am, bueno, una pregunta que muchas veces nunca se hace, pero para mí es una de las más importantes. ¿Y por qué estarían otros interesados en este tema? Ujú. Entonces, no es solo que sea un tema de interés para mí, sino que también sea de interés para otros. Entonces, esta es una de las preguntas que tú vas a estar buscando que se responda. Sí, ¿No? Muy bien. ¿Y qué otro elemento de la tesis crees que es importante para ti? de que lo que dijo que se iba a presentar se encontró o también las razones por qué no se encontró. Porque muchas veces en una investigación lo que no se demostró también es tan importante como lo que sí se encontró. Entonces, muchas veces hay el temor de haber fracasado en comprobar lo que se propuso comprobar. Y a veces hay la tentación de, bueno, como se dice en inglés, fudge los resultados, de Como, manipularlos, sí, ajá. para que rindan lo que uno propuso decir, pero que muchas veces am, son cosas que lo que sí, que se encuentre lo que se propuso. Muy bien. O las razones por qué no las pude encontrar, que la situación cambió. Porque, por ejemplo, muchas investigaciones tratan de duplicar otro estudio y quizás eh, lo particular de ese estudio fue algo muy específico en el caso, en la situación, en los datos y todo. Y esta situación que yo estoy estudiando es diferente al contexto de la primera que estaba tratando de duplicar. Y la razón por qué no la pude duplicar es am, tan importante como la habilidad de poder duplicarla. En otras palabras, estas tesis pueden ser una base para otros estudiantes continuar esos mismos estudios. Sí,
Eh, una tesis siempre tiene que ser, bueno, para mí, bueno, empezando desde un principio, para mí una tesis consiste en 5 partes. La propuesta, por qué se necesita, qué es lo que propongo hacer. 2, a repaso de la literatura, qué han dicho otros al respecto. 3, la metodología, cómo lo voy a hacer. 4, los resultados, qué resultados encontré al aplicar la metodología. Y 5, perdón, conclusiones y direcciones para estudios posteriores. Entonces, para mí, parte de lo que es una tesis es explicar, bueno, yo llegué hasta este punto, pero me parece que hay más allá de donde alcancé. Entonces, esos estudios son estudios posteriores que quizás lo haga yo o quizás lo haga otro. Y por eso entonces volvemos otra vez a la literatura. Ellos encontraron estas cosas, yo no las encontré o sí las encontré. Parte de esta situación es que quizás las expectativas de una tesis en una universidad norteamericana es, bueno, fulano de tal dijo esto, el otro dijo esto, pero yo encontré tal cosa. Ujú, Entonces, estás comparando lo que tú encontraste en tu capítulo 4 con lo que los otros encontraron al entrar a este estudio. Entonces, ujú, parte de lo que te da el repaso de la literatura es ver qué hicieron ellos, cómo lo hicieron, qué resultados tuvieron, pero a ver si yo estoy de acuerdo o yo puedo duplicar esos estudios o no. ujú. Excelente, o sea, como dejar la puerta abierta para que otros continúen el estudio en el futuro, O que tú puedas seguir con estudios posteriores. que es una de las no es fuera del alcance porque el plan sería que estos estudiantes continúen con el programa de doctorado. Y si han estado tan interesados y han invertido tanto tiempo en este tema, cabe pensar que podrían continuar ese mismo estudio. O no solamente para un estudio en una institución educativa, sino que quizás también para en la publicación. Es Ujú, que esto, es exactamente. que para mí, quizás este es algo particular para mí, pero para mí, eh, la formación académica no es para uno solo, es para compartir y Ujú. se comparte a través de la publicación. ¿Y cómo se Y puede cómo se puede convertir, Roberto, una tesis en un proyecto de publicación? bueno, primero, la tesis es un documento académico. Ujú, Entonces lo estás escribiendo principalmente para tu comité evaluativo. ujú, Lo que tienes que hacer para publicarlo en un artículo o algo, primero será mucho más breve, pero también de interés popular. Entonces cambia de por qué estoy interesado yo y por qué ah, escogí este tema y por qué mi comité lo evaluó y me dio el grado, ujú. sino que, por ejemplo, cuál es tu tema, Robinson? Saludos, ¿cómo está, hermano Roberto? ¿Me ¿Cómo? escucha? Sí, Sí, no, ya se lo leo. Es un placer escuchar todo lo que está diciendo porque resulta de mucho beneficio en lo que hemos venido haciendo. Y el tema es factores que
influyen en la retención e involucramiento de los jóvenes como relevo generacional. En la actualidad, Venezuela está atravesando por una crisis que se ha profundizado y pues en el tiempo la iglesia ha tenido dificultades para involucrar a los jóvenes dentro de la vida ministerial y la misma migración y crisis del país ha aumentado esa crisis que ya tenía la iglesia. Entonces es desafiante para el liderazgo de la iglesia ver cómo va a involucrar ahora a los jóvenes con todo lo que hay alrededor. Bueno, entonces yo diría, por ejemplo, que en tu caso es eh, cómo involucrar a los jóvenes en los ministerios de la iglesia, más o menos. Sí, la iglesia Bueno, local. entonces, si tu tesis es en mi iglesia, es un caso, en mi iglesia en Venezuela hicimos esto, esto y esto y esto y tuvimos estos resultados. Lo que estás proponiendo sin quizás decirlo es, si tú haces lo que nosotros hemos hecho, tú tendrás los mismos resultados. Ese es lo que se implica. Entonces, si alguien toma tu ejemplo, sigue todos los pasos que hicieron ustedes y les da otro resultado o no el mismo, entonces, ¿a qué se atribuiría la diferencia entre por qué te sirvió a ti y no me sirvió a mí? Entonces, puede ser diferencia en cultura, en país, en iglesia, en denominación, bueno, toda una cantidad de cosas. Pero, entonces, lo que puedes sugerir es que nosotros encontramos estos resultados en nuestro estudio, pero quizás pensándolo un poquito más, este es el último capítulo, tus conclusiones y direcciones para estudios posteriores. Sería más bien, si estás en bueno, no sé nada de tu iglesia. Si es una iglesia de clase medio baja, entonces quizás no daría los mismos resultados con una iglesia de clase media alta o de clase alta en otro país o cualquier cosa de esas. Entonces, eso es parte de lo que tú tienes que tratar de pensar, que es mucho más, además, el último capítulo, tus conclusiones, es más allá de dónde te llevó tu estudio. Entonces, estás pensando, para ser útil a otros, yo tengo que pensar fuera de lo que encontré para pensar en qué posibilidades habría de que no tengan los mismos resultados y entonces, ¿por qué no los tienen? Algo así. Sí, entendido. Muy bien. Y la pregunta, volviendo a la pregunta de cómo convertirías la tesis en un documento de publicación. Entonces, sería, pues bien, una descripción mucho más breve y a nivel popular, no académico. Entonces, usas palabras más chiquitas en vez porque muchas veces yo soy académico. Yo tengo, bueno, no sé, no te conozco, Robinson. Yo tengo 5 grados de posgrado y uno de esos es doctorado. Entonces, cuando yo hablo con otros profesores y eruditas, yo puedo ponerme el saco bien bonito de hablar en palabrotas. Pero si yo quiero que me entiendan, yo hablo en palabras más comunes. Para explicarle un poquito más, cuando yo fui a Colombia
yo nací y me crié en Colombia, pero cuando fui a Colombia a trabajar, había enseñado aquí en Estados Unidos en inglés y estaba enseñando a un grupo de colombianos y les expliqué lo que el significado del tema que estábamos conversando. Y un estudiante de mí me dijo, repítalo, por favor. Lo expliqué de otra manera. Y ella dijo, no, no, repítalo. Lo expliqué de una tercera manera, porque yo pensaba en conceptos, no en palabras. Mm. Y ella dijo, no, no, dígame las palabras. Y yo la miré y dije, pues, yo no sé las palabras, yo sé los conceptos. Entonces estaba tratando de explicarlo así y cada vez un poquito más sencillo, porque quería que me entendiera la explicación del concepto en vez de las precisas palabras. Ujú. Se me ocurre otra pregunta, Roberto. Cuando tú dices que los estudiantes escriben la tesis para ser Sí, leída por el comité de evaluadores, ¿qué, qué significa eso? Entonces, ¿qué es lo que el evaluador está viendo? Si es casi como que bueno, estás diciendo que estas personas son diferentes al común denominador. Entonces, si vamos a escribir para ellos, ¿cómo es que debemos escribir? Si puedes contestar a esa pregunta. bueno, hay dos cosas. Tú, Mary, quieres que la presentación sea sumamente oral y un PowerPoint con pocas palabras y muchas Ya, gráficas. bueno, pero esa es la presentación. Estoy Pero, hablando del documento escrito que tú y yo vamos a estar leyendo como comité evaluador. En unos momentos vamos a entrar a lo de la presentación, pero por ahora me llamó la atención que dijeras la diferencia entre un documento para la publicación y una tesis es que la tesis se escribe para el que la va a leer. Entonces quería que hablaras un poquito más de esa idiosincrasia del lector de la tesis. bueno, primero quizás sería diferencias en vocabulario. Am, Quizás cuánto se cita, porque en algo, una versión popular serían mucho menos citas, mucho más explicar un poquito más el tema que decir, fulano de tal dijo tal cosa y damos todo un párrafo. Entonces, lo que escribes para ellos sería, bueno, se puede pensar en que tal cosa. Entonces es una oración en vez de un párrafo y menos un párrafo citado de un erudito en un libro. Ujú. Entonces entiendo la diferencia. En la tesis, el lenguaje es más elaborado, las frases o las oraciones quizás sean más largas. Un párrafo puede contener citas de varios expertos, mientras que una publicación es un lenguaje más popular y menos citas. Eso es lo que te estoy entendiendo. Creo que sí, sí. Ok. Entonces, hablando de la idiosincrasia del lector, tú como lector de las tesis vas a estar mirando la introducción, estar seguro que el estudiante especifica por qué le interesa este tema y por qué es importante y qué es lo que él pretende descubrir Capítulo 1. en el capítulo 1. Capítulo 2. ¿Quiénes más han escrito sobre este tema? Que sería la revisión de la Que literatura. es la revisión de la literatura. Ujú, Entonces, am, yo supongo que mis estudiantes hayan leído 10, 15, 20, 50 libros, ujú, o por lo menos haberse referido
a esto, Ujú, pero no quiero que mencionen todo lo que hayan estudiado, sino solo lo que tiene que ver con el tema que vas a presentar en la tesis. Am, y por eso es que decimos en la lista de citas, de referencias al final del documento, solo se ponen los que citaste, no se ponen todos los a que te referiste, ujú. porque muchas veces, bueno, tú has visto mi libro. Yo tengo 10 páginas de citas, de referencias, porque es un resultado que unas 250 300 referencias, que es toda una acumulación de lo que estudié para presentar en este documento. Pero al fin y al cabo, mi forma de hacerlo, tú usas Sotero, pero mi forma de hacerlo es que yo pongo algo ahí y le pongo asterisco cuando lo incorporo en el documento. Entonces, al final, hago ordeno los datos, um, y todos los con asterisco salen arriba. Entonces, borro Guau. lo que no tienen, borro de esa lista, la mantengo una lista máster, pero borro todo lo que no tiene asterisco y luego borro todos los asteriscos. Entonces, así me queda todo lo que cité en el documento. Ujú. Gracias a Es, Dios por Sotero, porque los estudiantes no tienen que preocuparse. no, y yo entiendo que se encuentra mucho menos en español de lo que, y no todos llevan 20, 30 años de haber acumulado documentos y colecciones. Por ejemplo, estoy haciendo un backup de mi computadora y tengo unos 150, 200,000 archivos en mi computador. Que yo soy como esponja, busco por todos lados y lo voy poniendo, colocando y uso. Roberto, tú necesitas tomar mi curso de Sotero, porque Sotero tiene una funcionalidad fenomenal para relacionar artículos. Así que Quizás. te lo dejo de He visto inquietud. la muestra, pero no el curso completo. Muy bien. Bueno, vamos entonces a pasar a la parte de la presentación. Ya hablaste de la parte escrita, de que los estudiantes en la tesis están escribiendo para un comité evaluador y ya Sí, sabemos un poquito de la idiosincrasia tuya como lector, que es lo que vas a estar mirando, ¿no? Aunque lo vamos a hacer los dos y me imagino que vamos a tener que negociar, porque para mí hay otras cosas que son importantes. Por ejemplo, la integración de los hallazgos con la palabra de Dios, dado que este grupo de graduados son del Departamento de Liderazgo Cristiano, sí, entonces tienen que relacionar los conceptos de liderazgo con la palabra de Dios. Entonces, el sí, énfasis de ese último capítulo, mientras que tú vas a estar muy pendiente de unos detalles, yo voy a estar muy pendiente no solamente de la revisión de la literatura, sino cómo integran ese último capítulo. Pero pasemos entonces ahora a la presentación de la defensa de la tesis. Y ya había hablado de que la razón por la que queremos que sea altamente oral es porque como departamento queremos satisfacer ese requisito de oralidad que tiene Prometa 4.0. Pero también porque en términos generales, Roberto, las presentaciones en PowerPoint tienden a ser más como docu diapositivas, en vez, en vez de ser una presentación gramáticamente visual. Eso por una parte. Por otra parte,
los estudiantes están viviendo y nosotros estamos viviendo en un mundo cada vez más visual y una manera de comunicar el mensaje es obligándonos a visualizar lo que tenemos por escrito. Yo sé que es un ejercicio arduo y muy difícil para algunos, pero quería que hablaras un poquito de la importancia de implementar la oralidad en la presentación. Bueno, como Mary dice, el problema de PowerPoint en su uso actual ha sido de cortar y pegar pedazos, párrafos, páginas de un documento escrito a una diapositiva de PowerPoint. El diseño de PowerPoint era más bien, ¿qué son bullet points? Viñetas. Eh, buscar los puntos claves y colocarlos en viñetas. Entonces, no es para leer, son ayudas mnemóticas para ayudarte a recordar lo que quieres presentar. Entonces, en tu documento, en tu presentación, puedes tener la tesis escrita ahí al lado de tu computador para referirte si necesitas más información. Pero lo que tú nos das, lo que tú compartes a los compañeros y a los demás, son los puntos claves, que son las viñetas. Entonces, muchas veces, en vez de ser un párrafo, son una frase, máximo una oración, pero más que todo una frase o unas pocas palabras. Y las palabras son para ayudar a presentar los temas. Por ejemplo, en el caso tuyo, un estudio de, de los jóvenes. Entonces, los jóvenes en este estudio, viñeta uno, el punto uno, son de un barrio pobre. Viñeta 2, han asistido a esta iglesia por mucho tiempo, o son recién convertidos, o lo que sea. Entonces, así nomás, la, punto por punto por punto. Am, entonces, es más bien para entender los puntos importantes que formaron la base de estudio, pero también los resultados del estudio. Muy bien, o sea, tú vas a estar mirando que se presente la base del estudio y los resultados del estudio. Sí. Muy bien. Hablemos de cómo se van a presentar. Si estuviéramos en Prometa, en la oficina de Prometa, les diríamos a los hombres que se aseguren de estar bien afeitaditos, de que le digan a la esposa cuál es el color. Eh, ¿Qué de la barba? No, la barba esta barba la llevo hace 45 años, no me lo Bueno, voy a pero afeitar. tú eres el evaluador, pero estoy hablando de los que están presentando, que le pregunten a su esposa cuál es el color que mejor les conviene. Las mujeres, gracias a Dios, en Prometa no tenemos ese problema, pero queremos que se aseguren de que no llamen mucho la atención, ¿cómo puedo decir? Que llamen la atención a la carita y no a los accesorios, algo así, ¿no? Si estuviéramos en la oficina en Prometa sería totalmente diferente, pero en la pantalla, como queremos grabar eh, un, para dejar un registro de ese momento tan importante, entonces esas cositas me parece que son importantes. No sé si Robinson tenga alguna pregunta particular de ese día en que va a hacer su presentación, puedes desde ya imaginarte.
Y si tienes alguna pregunta, que aproveches. No, solo decir que me pongo la chaqueta y un short. El short no se va a ver. Pero No. influencia, yo les voy a contar una cosa. Yo tengo una amiga que ella estudió bachillerato conmigo. En inglés es high school, Roberto. Pero una vez estábamos en una reunión y ella tenía una bufanda, pero por debajo de la bufanda yo me di cuenta que tenía la pijama. Entonces yo le mandé por el chat privado diciéndole, me gusta tu pijama. Y me mandó a decir, ¿cómo te diste cuenta? Y le digo yo, porque yo tengo la misma. O sea, y es famoso, se ha vuelto un chiste en las redes de que las mujeres solamente se ponen una bufanda, pero influencia, hay algo, yo no sé si es psicológicamente o sobrenaturalmente, pero hay una influencia entre el que se pone la chaqueta y se deja los shorts y el que se viste formalmente para estar en la pantalla. Los dos están en la pantalla, pero hay algo, yo no sé si habrá algún estudio, no Bueno, sé, no sí, sé. lo que Mary dice es importante porque eh, es un aspecto psicológico. Si uno se viste de profesional, se siente profesional. Si uno viste en forma muy casual, entonces va a ser más, no va a ser tan profesional en su presentación. Y hay un libro en inglés que se llama Dress for Success. Vístete para el éxito. Ah, Entonces, ¿cómo te cómo te vistes? Más bien es cómo te sientes. Y si te mm, sientes puede ser, eh, es solo una presentación. En vez de, esta es la presentación de 3 años de trabajo. mm, Esa es parte de la diferencia. excelente. Aparte de lo que dice de la vestimenta y lo demás, hay algunos detalles que se piden específicamente para la presentación, donde se debe estar, un cuarto específico o algo así. Sí, quizá borrando distracciones, por ejemplo, en este momento Sí. yo estoy sentada en la cocina y si yo no tuviera como el fondo difuminado, se vería todo el reblujo que está atrás. Por Entonces ejemplo, ayuda. por ejemplo, Robinson, si tú miras la cámara en Zoom, hay una flechita junto a la cámara. No sé si está en español o en inglés. Si haces clic en el triángulo para arriba, junto a la cámara, para apagar el video, la flechita, el triangulito que va hacia arriba, ¿está en español o inglés? Pero en lugar de apagar la Robinson, le puedes dar un No. clic a la flechita que está al lado de Sí, la sí, cámara. no en la cámara, sino en la flechita al lado derecho de la cámara. Mira, Estás está en mutado. inglés, sí, ya le di. Sí, Ajá. ya le di. ¿Y está en español o en inglés? En inglés. Bueno, el que dice blur, la segunda parte, blur my background. Mm, Haga que mi fondo sea borroso. mm, Le puedes dar un clic. Dale clic ahí. Le di, pero me dice choose virtual background, choose video filter, choose No, avatar. encima de eso, blur my background. Es una opción. Ok. En vez de choose virtual background, el que Oh, está el que está encima de ese. encima de blur,
ves una línea, dice las cámaras y dice, hay una línea, entonces dice blur, Ajá, B-L-U-R. la encontraste porque lo acabas de Sí, hacer. Esa. Sí, Ajá, ahora sí, puedes ver que tu fondo es borroso. ajá. sí, Y, sí, Entonces, solo eso que, borra las distracciones hasta cierto exactamente. punto. El efecto que eso ah, tiene es que borra la distracción de lo que está atrás y concentra la atención en la persona que está hablando. sí, Ajá. sí, Em, no, y que no estaba, no estaba como descargado, tuve que Sí, ah, descargarlo también ya. en línea, Otra cosa sí. que ayuda es respirar antes de la presentación. Unos minutos antes, respirar profundo y eso ayuda a calmar y ya después uno puede arrancar. Los nervios siempre van a estar presentes y es una buena señal porque es, nos ayuda por lo menos a invocar el nombre de Dios y no depender mucho en nuestra propia Así es. prudencia, sino mantener presente que somos parte de una comunidad, que la comunidad va a aprender algo que nunca ha escuchado antes. Así que es un tiempo mm, de mutuo alimentación, pero no deja de ser amenazante. y Mm, también en respirar, uno puede respirar, ah, por ejemplo, una respiración, uno ah, respira, cuenta hasta 5 cuando sale, cuenta hasta 7 porque así sale más aire. sí, Ah, sí. excelente. Así que uno llena los pulmones y los vacía, y los llena otra vez, los vacía. Ah, Eso le ayuda a calmar. excelente, eso tengo que recordarlo. Yo misma hago el ejercicio de respiración siempre que tengo reuniones de Zoom porque me pongo todavía nerviosita. Todo el Sí, tiempo. sí, Antes de predicar siempre uno toma su aliento allí, que nunca deja de sí. ponerse nervioso. Pero como Bueno, decía al principio, es bueno. Ajá. Mary, bueno, no sé si sí. viste las dos fotos que te mandé en tu WhatsApp, No, no en la he el tuyo. visto. Voy a mirarla. Fenomenal, entonces la voy a pegar en el chat. Yo no tengo más preguntas, Roberto, solo darte las gracias por ser parte del equipo y acompañarme en la lectura de la tesis. Este es un momento culminante, es un momento de cierre con broche de oro para los estudiantes. Y bueno, darte tantas gracias por tu cariño y por todo el apoyo que no solamente estás dando al departamento, sino a cada uno de los estudiantes. Bueno, Robinson, yo enseñé cursos de cómo escribir una tesis en varias universidades. Por eso fue que me pidió. Era un curso de 5 semanas, entonces, ah, bueno, no, era de hasta 8 semanas. Entonces, cada semana era un tema diferente. Mm, Uno, el panorama general y luego cada capítulo específico y las conclusiones y cómo APA y todo eso. Entonces, hacerlo, pero todo fue el proceso. Y el último, no sé perdón, serviría en Latinoamérica, pero el último era un módulo sobre cómo levantar fondos para la investigación. Por ejemplo, buscar fondos de alguna entidad filantrópica que costea las investigaciones o quizás de tu denominación o no sé qué más otras avenidas hay
que quizás te proporcionarían fondos para hacer estudios. Bueno, ya estás terminando pero estudios futuros, si tu denominación tiene publicaciones, ¿qué es lo que buscan ellos en un artículo? Porque lo que yo siempre digo a mis estudiantes de maestría es, te estás volviendo maestro, o sea, experto Ujú. en tal materia. Yo enseño en una maestría en comunicación aquí en la Dallas Baptist University. Entonces, yo les digo a mis estudiantes, mira, tú te estás volviendo maestro, no profesor, maestro, que es una persona que controla, que domina El el tema tema. Ujú. y puede usar lo que está aprendiendo en el transcurso de este estudio para facilitar tu trabajo, pero también para apoyar, asesorar, acompañar a otros que no estén del mismo nivel. Uno de los ejemplos de mentoría que más me gusta es Ujú. un libro que se llama Mentor, guiando el viaje del Guiding the Journey of Adult Learners, del aprendiz adulto. Entonces, en- al principio, el maestro, el guía, el mentor, va adelante del estudiante. El estudiante lo sigue y ya al seguir caminando, 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 el aprendiz ha aprendido suficiente para que sean compañeros. Ujú. Van juntos en vez de uno tras otro. Van juntos. Y ahí hay un diálogo en vez de solo una comunicación direccional del que sabe al que no sabe todavía. En este caso, ya son iguales, son par, están Colega. caminando a la par y caminan así juntos, dialogando, conversando, hasta que llega el punto en que el mentor determina que el aprendiz ha aprendido suficiente, que la mejor manera de apoyarle es pararse por detrás y seguir empujando, empujando. Mira, tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Vaya, presente esto, vaya, escribe esto. Tú lo puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y así, am, entonces, es la creación de una nueva generación de asesores, de guías, de mentores. Mm. Me gusta mucho esa metáfora. Excelente. Ay, me encanta terminar esta conversación con esa imagen. Me encanta. Bueno, no tengo nada más que agregar. No sé si Robinson tenga alguna otra pregunta. No, no, nada. Muchísimas Muy- gracias por participar y gracias, Roberto, por tu tiempo y espero que continuemos conversando. Voy a compilar el video, lo voy a editar un poquito porque quizás la primera parte hubo un poquito de distracción, Sí, pero una vez que lo compile, lo compartimos con los demás y espero verlos en la defensa, en la lectura y en la defensa. Amén, está amén. bien, está bien. Bendiciones. Un abrazo. Chao, Mucho gusto, chao, Robert. chao, chao. Chao.